En nombre de la red de curso de Química General, le damos la bienvenida a la explicación del ejercicio número 1 de la tarea 3. Esperamos que estas bases conceptuales le permitan tener una mayor claridad y un desarrollo adecuado en dicha actividad. Para que tengamos un adecuado desarrollo de la actividad, identifiquemos entonces lo que corresponde desarrollar para la misma. Primero, miremos en la parte inferior de esta presentación la indicación, en donde cada estudiante escogerá uno de los siguientes reacciones. Las reacciones para ellos se plantean de este otro lado. Tenemos entonces 5 literales de la A a la E, por lo que la invitación es a que cada uno de ustedes ingrese al foro del curso y puedan identificar las reacciones ya escogidas y de esta manera no vayamos a repetir actividad. Ya con la claridad entonces de la actividad que debemos desarrollar, revisemos algunos conceptos claves. En primera medida, identifiquemos lo que es una ecuación química. En la parte inferior podemos ver la siguiente ecuación química, en donde una molécula de metano reacciona con dos moléculas de oxígeno para producir una molécula de dióxido de carbono y dos moléculas de agua. Esta ecuación representa de manera clara lo que es una reacción química. En pocas palabras, identificaremos entonces en esta diapositiva una información relevante, la diferencia entre lo que es una ecuación química y la reacción química, en donde la ecuación química es la representación mediante códigos de la reacción química. Y a través de esa representación de códigos podemos identificar que una reacción química es un proceso mediante el cual una o más sustancias llamadas reaccionantes, que son esta parte, generan mediante factores energéticos una nueva sustancia o producto, a la que denominaremos, como indica, productos. Asimismo, esta presentación en este momento nos permite identificar algunas características relevantes de lo que tiene que ver con las reacciones químicas. Entre ellas, la ley de la conservación de las masas, en donde el número de átomos presentes en los reactivos será el mismo número de átomos presentes en los productos. De esta manera también podemos identificar una relación que tiene que ver con el desprendimiento de energía o la inversión de energía dentro de la reacción o la generación de nuevas sustancias en una conformación diferente a la inicial. Reforzando entonces un poco lo que es la ecuación química como representación de una reacción química, podemos identificar básicamente los dos componentes principales dentro de este concepto. Lo primero, de este lado vamos a encontrar los reactivos y del otro lado encontraremos los productos. En esta ecuación identificaremos claramente entonces cómo una molécula de cloro reacciona con una molécula de hidrógeno para formar dos moléculas de ácido clorhídrico. Adicional a ello, podemos identificar convenciones relevantes, como lo son el signo más, que para nuestro caso indicaría reacciona con, y este sistema de flechas que nos permitirá identificar la dirección de la reacción, en donde por tener este doble flecha podríamos indicar de manera clara que es una reacción que se da en doble sentido. A estas flechas o sistema de flechas lo podemos denominar como produce. En este lado podemos entonces encontrar de manera general las convenciones más utilizadas dentro de las reacciones. Asimismo, en la parte inferior podemos identificar una segunda reacción, en donde el elemento calcio en su estado sólido reacciona con dos moléculas de agua en estado líquido para producir hidróxido de calcio y hidrógeno gaseoso. Este tipo de convenciones son de alta importancia en el momento de poder hacer análisis de las reacciones desde el punto de vista térmico, termodinámico e incluso para comprender mucho más lo que tiene que ver con los sistemas de reacciones y cómo estas suceden
o cómo estos fenómenos químicos suceden en la naturaleza o en cualquier otro tipo de sistema. Adicional a eso, tengamos en cuenta algunas convenciones como son la G, que acompaña algunos de los reactivos o de los productos, indicando que son estado gaseoso para la G, L, líquido, S, sólido, AC, acuoso. Asimismo, cuando se tiene un desprendimiento de gas, se indica al lado de la molécula o del producto una flecha en dirección hacia arriba, que nos indicaría desprendimiento de gas, una flecha con dirección hacia abajo, formación de precipitado. En estas reacciones son reversibles y reacciones reversibles. Aquí me disculpo, hay un error en la convención, pero son contrarias. Y por último, lo que tiene que ver con el delta, que significaría calor. Algunas reacciones para que sucedan tienen que aplicar algún tipo de catalizador o condiciones, y de esa manera sería la que tiene que ver con las convenciones básicas o los simbolismos que se utilizan en las ecuaciones que representan las reacciones químicas. Lo dicho hasta ahora nos pone entonces en el siguiente resumen, en lo que tiene que ver respecto a la ecuación química. Identificamos claramente las convenciones y representaciones de cada una de ellas en esta ecuación, en donde podemos identificar los estados en que se encuentran cada uno de los reactivos y los productos, las condiciones, por ejemplo, de sus coeficientes que indican el número o partes de moléculas que hay en esta reacción, y así cada una de sus convenciones. Encontramos el signo más, en que nos estaría indicando en este momento que reacciona con la flecha, que nos estaría indicando la dirección y que nos indica la generación de un producto, y de esta manera tendríamos la totalidad del resumen de lo que es una ecuación química. Obtenida entonces la claridad entre la diferencia entre la ecuación y la reacción, y manejando convenciones básicas de lo que son las ecuaciones químicas, pasemos a identificar los diferentes tipos de reacciones químicas. Básicamente identificaremos 4 tipos de reacciones químicas, que son las reacciones básicas. A su vez, identifiquemos en estas dos columnas finales las convenciones tanto de color como de las reacciones generales. Para cada una de ellas seguiremos el color de la reacción, y de esta manera comprender un poco más en qué consiste cada uno de este tipo de reacciones. Adicional a ello, deben de tener en cuenta que este es el fundamento para poder tener la resolución del ejercicio número 1 de la tarea 3. Veamos el primer tipo de reacción de composición o síntesis, en donde dos reactivos al unirse y reaccionar producen un producto. Veámoslo entonces en la molécula, donde dos átomos de sodio reaccionan con dos de cloro para formar dos moléculas de cloruro de sodio. Asimismo, podemos entonces a partir de ello obtener una definición básica, en donde elementos o compuestos sencillos que se unen para formar un compuesto más complejo. Entonces tenemos dos elementos o compuestos sencillos que se unen o reaccionan para formar o producir un elemento más complejo, y este sería nuestro caso. Para reacciones de descomposición o análisis podemos utilizar la misma metodología para identificar el concepto, en donde un compuesto mayoritario se fragmenta en sus partes, obteniendo así dos compuestos o elementos más sencillos. Veamos lo que sucede entonces con la molécula del agua, que al descomponerse se obtiene de ella dos moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno. Y en estas convenciones podemos también identificar en cada una de ellas en los estados en que se encuentra. Igual podemos entonces extraer la información que tiene que ver para los otros dos tipos de reacciones, como son las reacciones de desplazamiento simple o sustitución simple, en donde un elemento reemplaza a otro en un compuesto. Miremos entonces en esta reacción cómo A reemplaza a B dentro de la reacción. Para nuestro ejemplo, como el hierro reemplazó el cobre dentro de la reacción. A su vez, en las reacciones de doble desplazamiento identificaremos cómo ese desplazamiento se puede dar en doble sentido.
En este caso, en nuestro ejemplo, estamos identificando cómo el sodio ha desplazado al hidrógeno, pero a su vez uno puede identificar cómo el hidrógeno ha llegado a reemplazar al sodio en esta otra parte y por eso se forma el cloruro de sodio y la molécula de agua. Identificando estas convenciones podemos entonces tener la tipificación de lo que son las cuatro reacciones básicas dentro de las reacciones químicas. Sin embargo, a continuación estaremos haciendo una revisión más detallada de cada una de ellas. Esta diapositiva entonces nos pone en un resumen de cada uno de estos tipos de reacciones y podemos ver algunas características básicas. Por ejemplo, en la síntesis vemos cómo se forman compuestos binarios y ternarios. En la sustitución o desplazamiento simple vemos que hay un intercambio entre metales o un intercambio entre no metales. Para la sustitución o desplazamiento doble vamos siempre a identificar la formación de precipitados o mediante reacciones de neutralización, que recordemos que para ellas son las reacciones de ácidos bases que ustedes verán más adelante dentro de esta unidad. Es importante tener en cuenta estas características generales con el fin que ustedes vayan pudiendo tener de alguna manera información que les permita prever las reacciones o productos que se generan en cada una de las reacciones y que se representarán mediante los símbolos de una ecuación. Vayamos entonces a hacer una explicación un poco más amplia de lo que son las reacciones de composición-síntesis. Para ello utilizaremos este número de ecuaciones planteadas y poder identificar de esta manera si se cumple o no se cumple el concepto en donde reaccionan dos o más sustancias para formar un compuesto. Ese único compuesto deberá tener unas características. Para ello, identifiquemos uno a uno de estas características, en donde un metal reacciona con el oxígeno para formar un óxido metálico. Para ello, veremos la reacción del magnesio al reaccionar con el oxígeno para producir, mediante condiciones de temperatura o calor, el óxido de magnesio. Miremos asimismo la convención del magnesio en su estado sólido reacciona con el oxígeno gaseoso y se forma un óxido de magnesio en estado sólido. Asimismo, entonces podemos ver un segundo ejemplo de este ítem, en donde el aluminio en su estado sólido reacciona con el oxígeno en estado gaseoso para producir, mediante condiciones de temperatura o energía, dos moléculas de óxido de aluminio en estado sólido. Veamos entonces que aquí se cumple a plenitud ese precepto o concepto básico, donde dos elementos o sustancias reaccionan para formar un compuesto más complejo, de mayor complejidad. Asimismo, podemos pasar a identificar el siguiente elemento, en donde el carbono reacciona con el oxígeno para formar el dióxido de carbono. Tengamos en cuenta en esta reacción que nos está dando cumplimiento al literal B, donde un no metal reacciona con el oxígeno para formar un óxido no metálico, como es el dióxido de carbono. Igual sucede en la reacción de nitrógeno, que reacciona con el oxígeno para formar un óxido no metálico, que para nuestro caso es el monóxido de nitrógeno. Y cumple de nuevo la normativa donde dos elementos o compuestos reaccionan para formar un producto que sea de mayor complejidad o un único compuesto. Veamos en cada uno de estos casos. Para el caso, para el literal C, donde un óxido metálico un óxido metálico reacciona con agua para formar el hidróxido o la base, y sucesivamente siempre vamos a encontrar que esta relación de A que reacciona con B va a producir un compuesto denominado AB, o sea, sus partes. En cualquiera de ellos podremos identificar esta característica y que se dan las características que debemos de estar comparando con lo relacionado a los ejercicios propuestos. En las ecuaciones que representan las reacciones de tipo de descomposición o análisis, en donde un compuesto produce elementos o compuestos que lo conforman,
entonces podemos identificar este tipo de reacciones. Miremos que partimos de un compuesto y a cada uno de ellos obtenemos sus partes. Miremos cada una de esas reacciones. Aquí hay unas características que son importantes tener, que están relacionadas con características muy propias de los elementos que son características o propias de estas reacciones. Identifiquemos entonces para el primer caso donde el óxido de mercurio se descompone mediante condiciones de calor, produce sus partes. ¿Cuáles son las partes del óxido de mercurio? Pues obviamente sería el mercurio y el oxígeno en su estado gaseoso. Así sucedería entonces con el óxido de plomo, en donde al descomponerse se van a obtener el óxido de plomo y el oxígeno. Miremos que aquí hay una variación en función del número de oxígenos que está en cada uno de ellos y el cambio que tenemos de un óxido de plomo 4 a un óxido de plomo 2. Asimismo sucede para el carbonato de calcio y el carbonato ácido de sodio cuando se descomponen en sus partes que la integran. Identificando entonces las características de este tipo de reacción, siempre vamos a partir de un compuesto complejo para llegar a unos elementos o compuestos mucho más sencillos y que lo conforman en su totalidad. Es importante siempre manejar las convenciones y recuerde que tendremos los reactivos, los productos y la indicación de cuándo esa reacción ya es un producto, que es a partir de la finalización de la flecha que nos indica produce. Estas son características muy básicas que ustedes deberán ir comparando con los ejercicios planteados en los literales de la A a la E dentro del ejercicio. Ya en lo referido con las reacciones de desplazamiento simple, miremos acá las convenciones o fórmulas generales, como la A está desplazando en la reacción a B, o como A puede desplazar en la reacción a C. Si vemos, solamente desplaza a uno de los elementos, no desplaza a ambos. Por eso esta es de tipo simple, donde un elemento o compuesto desplaza al otro en uno de los productos o del reactivo. Para ello, deben de tener en cuenta esta serie de actividad química, tanto para metales como para halógenos, que dependerá básicamente en las convenciones que tienen que ver con la capacidad que tienen de ser buenos salientes o que se puedan reemplazar fácilmente, y tienen que ver con sus electronegatividades o con la estabilidad de cada uno de esos elementos. Es importante que ustedes amplíen este concepto de manera independiente para que puedan tener digamos, un concepto mucho más claro de cuándo se puede predecir o no una reacción. Pasemos entonces en nuestra otra reacción a identificar básicamente este tipo de ejercicios. Y miremoslo de la manera como se venía trabajando, en donde por desplazamiento reemplazará a uno o desplazará a un elemento. Miremos, por ejemplo, en literal A, para donde vamos a tener la reacción del metal y un ácido para formar hidrógeno y una sal. Miremos entonces cómo el zinc tiene la capacidad de desplazar al hidrógeno para formar este cloruro de zinc y formar a su vez un hidrógeno gaseoso. El aluminio en esta reacción estaría desplazando al hidrógeno, entonces está desplazando a uno de sus partes. En el punto B, donde nos dice que es un metal y agua, pues miremos cómo el sodio tiene la capacidad de desplazar a un hidrógeno para formar el hidróxido de sodio y quedaría otro producto que sería el hidrógeno. Miramos entonces de nuevo el concepto básico en donde el sodio tiene la capacidad de desplazar uno de los elementos del otro reactivo. Sucede de igual manera con el calcio y se estaría dando como el calcio desplaza un hidrógeno para formar el hidróxido de calcio. Y adicional a ello se obtiene otro producto que es el hidrógeno. Para el literal C, donde un metal reacciona con una sal para formar un metal y sal. Volvemos a obtener lo mismo porque acá el aluminio estaría reemplazando este elemento y así sucedería en todos los casos. Importante dentro de este ejercicio predictivo tener en cuenta la tabla anterior, porque a través de ello podemos tener muchísima mayor claridad de cuándo o no hay una reacción. Para nuestro caso
podemos entonces revisar de una manera concreta si el cobre tiene la capacidad de reaccionar con el ácido clorhídrico. Por ello, podemos intuir que, de acuerdo a la capacidad que tiene el cobre para desplazar en esta reacción o formar esta reacción, no es posible, toda vez que, de acuerdo a la tabla anterior, el cobre no tiene la capacidad de desplazar a un hidrógeno. Por eso no tendríamos reacción. Aquí el hierro no tendría la capacidad de desplazar, en este caso estaría en función del magnesio, por lo que no se hace posible ese desplazamiento, ni el bromo de desplazar a sus elementos y así sucesivamente en cada uno de ellos. Para este caso debemos revisar los conceptos de la tabla anterior. Por ejemplo, en la última parte vemos como la plata no logra desplazar al hidrógeno y por eso no tenemos reacción. Es importante entonces tener claros estos conceptos, que existen reacciones que no suceden justamente porque no cumplen con esas características, donde el elemento que pretende desplazar a otro elemento dentro de los productos, los reactivos para generar un producto, no son susceptibles a ese desplazamiento de acuerdo a su capacidad energética o dependiendo de la electronegatividad de cada uno de estos átomos. Ya en las reacciones de desplazamiento doble o doble desplazamiento, pues podemos identificar cómo cada uno de ellos desplaza a su contrario y se forma un nuevo producto. Por eso el concepto para este tipo de reacciones es el siguiente. En este tipo de reacciones participan dos compuestos, en donde el catión de un compuesto se intercambia con el catión del otro compuesto. Esto expresado de alguna manera lo vamos a ver a continuación, pero siempre será importante tener en cuenta la formación de son reacciones, como habíamos dicho con antelación en una diapositiva, siempre vamos a tener formaciones o reacciones de neutralización o reacciones de formación de precipitados. Adicional a eso, entonces se deberá cumplir con estos parámetros que están denominados en los ítems del A al D. Y para ello, veamos entonces cómo funciona cada uno de ellos. Veamos entonces aquí esos parámetros. Miremos, por ejemplo, si se forma un sólido insoluble o casi insoluble. Si se obtiene un compuesto covalente estable, agua o los gases comunes. Si se obtiene un producto de gas, si hay desprendimiento de calor. Estos parámetros que indican que hay una reacción de desplazamiento doble desplazamiento los podrán ustedes identificar en cada una de estas reacciones. Y de esa manera podemos identificar que hay formación de agua, soluciones acuosas, hay formulaciones de formación gaseosa, como en este caso, el ácido sulfídrico. Tenemos formaciones de diferente tipo. Pero lo más importante es ver, por ejemplo, miremos este ítem A, en donde el ácido clorhídrico reacciona con el hidróxido de sodio para producir cloruro de sodio y agua. Veamos entonces en esta reacción cómo el hidrógeno termina por desplazar el hidroxilo y por eso el cloro entra en reacción con el sodio para formar el cloruro de sodio, y el hidrógeno de este ácido clorhídrico con el hidroxilo de este hidróxido de sodio son los que están formando el agua. Para la siguiente reacción, en ese mismo sentido, tenemos el ácido sulfúrico que reacciona con el hidróxido de bario para formar el sulfato de bario y agua. ¿De dónde salen esas reacciones? Entonces miremos cómo el hidrógeno termina por desplazar a este hidróxido para formar el agua, y el ion sulfito se reacciona con el bario para formar el sulfato de bario. De esa manera, cada una de las reacciones ustedes podrán identificar que ambas terminan por conjugarse y formar un nuevo producto, dando por completo, digamos, o comprobando por completo lo que tiene el concepto de la reacción de doble desplazamiento. En resumen, entonces podemos tener estas características o fórmulas generales para cada una de ellas, en donde las reacciones se caracterizan por, según estos tipos
de combinaciones o de generación de nuevos compuestos, pero siempre recordar las convenciones que se dan en torno a lo que tiene que ver con una ecuación química como representante o la representación gráfica de lo que se da de una reacción química. Acá algunas invitación a que exploren un poco más en la bibliografía, pero también a que nos sigan en nuestras redes sociales del curso, en donde estarán cargados estas y otras muchas actividades que les permitirán tener un adecuado desarrollo de las actividades del curso y que son necesarias para que ustedes estén revisando constantemente, no solamente para un aprendizaje en el desarrollo de la actividad puntual, sino también para la comprensión total de lo que es la química general, que se encuentra dentro de los objetivos de este curso. Siempre estará a la mano esta información en las diferentes redes y esperamos que esta les sea de mucha utilidad, y como docentes de este curso estaremos siempre dispuestos a atender sus inquietudes por los diferentes canales de comunicación. Un feliz día y muchas gracias.